Bien, ¿hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No por el momento, profe. No, Ya, vamos a la otra. Tercero, razón, beneficio, costo. Esto es nada más que el van escrito en vez de una diferencia, escrito como un cociente entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos. La razón beneficio costo es el valor presente de los ingresos o beneficios partido por el valor presente de los costos. Pero tengan el siguiente cuidado, y lo saben ustedes desde la matemática. En general, las razones son adimensionales. No obstante, para que no quede duda respecto de qué es lo que están cuantificando, a mi modesto juicio, siempre dejen la dimensión. Voy a dar un número simbólico, no me preguntéis por qué dos, dos le voy a poner. 2 pesos de beneficio por cada peso de costo. Si yo dejo escrita la dimensión, se autoexplica el número. Lo que me estaría diciendo es que hay 2 pesos de beneficio por cada un peso de costo. Estoy tomando por base de cálculo los pesos de costo y en particular el un peso de costo. Por lo tanto, el número se autointerpreta 2 pesos de beneficio por cada peso de costo. Si lo dejo adimensional, tengo que entrar a explicar, mira, es que la razón beneficio-costo representa que, y muchas veces, como en la vida nos pasa, cuando entramos en explicaciones podemos confundirlo. Entonces, mejor que se autoexplique. Sean rigurosos como ingenieros en el uso de las nomenclaturas y las dimensiones. Y entonces, si así fuere, si la razón beneficio-costo es mayor que 1, claramente significa que el proyecto es conveniente, por tanto debiera ser la decisión el invertir en él. Mientras que si la razón beneficio-costo es menor que la unidad, la decisión debiera ser no invertir, porque por ejemplo me podría estar indicando que hay 0,8 pesos de beneficio por cada peso de costo. Si hay más costos que beneficios, por lo tanto no conviene. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. El cuarto, razón costo-beneficio, justamente el inverso multiplicativo o recíproco del anterior. Pero de nuevo, dejen la dimensión, porque aquí lo que usted está tomando por base de cálculo es un peso de beneficio. Por tanto, y voy al tiro al criterio, en la medida que la razón costo-beneficio sea mayor que la unidad, lo que está connotando es que hay más de un peso de costo por cada un peso de beneficio. El proyecto es no conveniente, por tanto la decisión debiera ser no invertir. Por el contrario, si es menor que la unidad, significa que hay menos de un peso de costo por cada un peso de beneficio. La decisión respecto de la conveniencia del proyecto es que este sí lo es y por tanto debiéramos invertir en él. Finalmente,
Si la razón beneficio-costo es igual a la unidad, significa que hay misma cantidad de pesos de beneficio que de costos, es decir, el VAN es cero. Cuando la razón beneficio-costo es mayor que 1, el VAN es positivo. Cuando la razón beneficio-costo es menor que 1, el VAN es negativo. Lo contrario con la razón costo-beneficio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Otro indicador que muchas veces se calcula, a pesar de que claramente este coloca su énfasis, por lo menos el 5, el PRI significa periodo de recuperación de la inversión, o PRC, periodo de recuperación del capital, o payback, que es exactamente lo mismo. Da cuenta del número de periodos que nos demoramos en recuperar el monto invertido en el proyecto, pero tiene la gran contra de que no considera el valor del dinero en el tiempo. ¿Y por qué? Porque tal cual estaba tratando de explicar, este indicador, más que preocuparse de la rentabilidad, se preocupa de la liquidez. Es decir, si la empresa al poco andar va a ser capaz o no de recuperar las lucas que invirtió, independiente de que el proyecto sea malo. Cuidado con lo que estoy diciendo. Y es así como hay dos posibilidades acá: que el periodo de recuperación del capital exista o no exista. Si no existe, es porque a lo largo de la vida útil del proyecto no se alcanza por medio de los flujos de caja neto recuperar el monto de lo invertido. Y si existe, hay dos posibilidades: que coincida con la vida útil o que sea menor que la vida útil. En cualquiera de estas dos situaciones, la decisión debiera ser invertir. Ojo, pensando en este indicador, pero que, como dije, tiene la gran contra de no considerar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, cuidado. Este indicador es de muy fácil cálculo y muy bueno para descartar proyectos, no así para aceptar. Cuidado. ¿En qué consiste? Nada más que en lo siguiente. Suponga que invirtió 1000, flujo de caja neto el año 1 300, 300, 350. Este proyecto tiene una vida útil de 3 años, es decir, si se van aquí a la llave, donde está definido el criterio, el N es 3. Y les pregunto, hemos invertido una luca y al cabo de la vida útil del proyecto, ¿habremos recuperado 1000 pesos? No, no se van a haber recuperado los 1000 pesos. No, porque ¿qué es lo que se hace aquí? Cuento al año 1. ¿Cuánto llevo recuperado de los 1000? 300. 300. No he recuperado. Sigo agregando años. Voy al segundo. O al revés, si quieres lo ve aquí, da lo mismo. Al cabo de un año, recuperado 300. Al cabo de 2 años, el segundo año recupero 300 más. ¿Cuánto llevo en total? 600. ¿He recuperado lucas? No, Al cabo del tercero, 350 más. ¿He recuperado lucas? no. No. Por lo tanto, ¿existe o no existe el periodo de recuperación del capital para este proyecto? ¿Qué les dice el criterio? ¿Existe o no existe? No existe. Existe. No existe. Decisión no invertir. Listo. Si aquí le pongo 850, ¿qué ocurre?
¿Cuántos años demora en recuperar la luquita? 3 años 3 años. y tiene un accidente. Sí. Aquí hay gente, pero ahí hay que pensarlo bien. Hay gente que le puede decir, faltan 400, un poquito menos de la mitad, poquito menos de 6 meses, ya. Entonces puede, algunos, si lo quiere calcular en tiempo continuo, va a ser 2 años, 5 meses, 13 días, 21 horas, 47 segundos. ¿Tiene sentido esta parte de la respuesta? ¿Creen ustedes? No, da lo mismo. Seguramente no. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que le va a dar este resultado, 2,5, perdón, 2 años, 5 meses, es decir, 2,48 será, 2 años, 5 meses, 2,48. Hay que calcular la parte proporcional. ¿Por qué? Porque asumen que las ventas son constantes a lo largo del año. Si vendí 300 el año 1 es porque vendí 25 cada mes. Entonces interpolan linealmente y llegan a un número, aquí 2,48, y esos son 2 años, 5 meses. Aquí en estricto rigor, si estamos pensando en tiempo discreto, debiéramos decir 3 años, la vía útil, que coincide con la vía útil, digo, el PRC. Por lo tanto, la decisión debiera ser invertir. Si aquí hubiesen sido 800, ¿cuál es el PRC? 2 años. 2 años. Menor que la vía útil, menor o igual, dice ahí, menor que la vía útil, decisión invertir. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, No, profe. No, profe. ya, el que sigue trata de subsanar la contra de su primo hermano, el PRCD. PRCD, periodo de recuperación del capital descontado, o PRID, periodo de recuperación de la inversión descontado, o payback descontado, como quieras. ¿Qué es lo que hace este? Sí considera el valor del dinero en el tiempo. Entonces, con los números que decíamos delante, 300, por ejemplo, los voy a cambiar para otra cosa. $576. Supongan que la tasa de descuento es el 20% anual. Y aquí no sé por cuánto. 250 más 400. 650, ya pongámosle. No sé, aquí ya me da lo mismo. 700. Ya. ¿Qué es lo que hace este? ¿A dónde me quedó? No veo el lápiz. Ya. Ya habíamos invertido una luquita. Opera igual que el otro, con la única diferencia que ahora vamos descontando los flujos. Si la tasa de descuento pertinente es el 20, aquí calculo 300 partido por 1,2 elevado a 1. Eso es 250. ¿He recuperado lucas? No. Le agrego el segundo periodo, 576 dividido por 1,2 al cuadrado. 1,44 creo, y esto es 400, ¿o no? Esto nos va a dar 400. Sí, Y finalmente, ¿he recuperado luquita? No, llevo 650 acumulado. Le agrego los 700. 700, 1,2 a la 3. No sé cuánto es eso. 1055. La suma. Sí,
Bueno, 1055. 700 partido por 1,2 al cubo, no. 1055, entonces me está diciendo que esto es 405. ¿O me equivoco? 700 Está dividido bien. por 1,2 al cubo. Sí, es 405. Ya. ¿Se recupera la luca? Ahí sí. Ya. Al tercer año, que coincide con la vía útil, decisión invertir. Si no hubiera dado en el año 2, con mayor razón. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, es como ir calculando un van parcial. Le van agregando periodos. Pero lo que estamos haciendo es calcular un van agregando distintos números de periodos. ¿Cuál es un inconveniente que se nos puede suscitar en cualquiera de estos dos? Que hayan reinversiones. Me explico. Si aquí supongan que tienen una reinversión de 200 pesos, entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se acostumbra a realizar en un caso como este? Primero de todo, o antes que nada, es descontar esto, hasta acá. Entonces, en vez de al 20%, que es la tasa mínima atractiva de retorno, por lo tanto, en vez de recuperar lucas, tengo que preocuparme de recuperar 1000 más 200 partido por 1,2 al cuadrado. 120, 160, esto un poquito más de 120, 125, 130 pesos serán 200 partido por 1,2 al cuadrado. 139. Ya. Entonces habría que recuperar los 1000 más 139. Sigo lo mismo, el mismo criterio, pero en vez de solo preocuparme de esta luca, me preocupo de esa suma. Y hacemos lo mismo. ¿Hay dudas? Hay dudas en en el 5 y en el 6. Es equivalente ese del tratamiento de las reinversiones. ¿Hay dudas? Bien, seguimos. Ya. Los tres últimos que vamos a ver, que son el IVAN, el VAWE y el IVAWE, si bien tiene sentido, algo de sentido tiene, calcularlo para un proyecto en particular, la mayor aplicabilidad de estos tres es cuando comparemos proyectos. Y que posean o no posean determinadas características, que las vamos a ir explicando. Y que alguna de ellas ya la conocen. Cuando vimos el ejemplo que les costó tanto entender de la cañería de gas que tenía pérdidas en el tiempo. El ejercicio 6, que era o 7, que era el de la serie gradiente uniforme. Bien, el índice de valor actual neto, que se denota por IVAN, índice de valor actual neto, IVAN, es el VAN partido por la inversión. Y si observan, aquí lo que estamos haciendo es lo que saben, a relativizar lo que dijimos en ese ejemplo en particular de la cañería. Se calcula el IVAN, como el VAN partido por la inversión. Y una vez más, esto debiera ser adimensional, esto es peso partido por peso. No obstante, recomiendo deje la dimensión para que le quede claro lo que está haciendo. Son los pesos de beneficio neto o de cambio en el nivel de riqueza, como quiera, partido por cada peso invertido. Los tres que voy a mencionar ahora siguen o tienen el mismo criterio de decisión del VAN. ¿Por qué? Porque es el VAN multiplicado por un factor nomás. Y en este caso, ¿por qué factor estoy multiplicando? 1 partido por la inversión, punto. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a prorratear en el tiempo, pero lo que le da el signo a los tres indicadores que voy a analizar es el VAN.
Por tanto, el criterio de decisión es el mismo del IBAN. Si el IBAN es positivo, conviene invertir. Negativo, no. ¿Hay duda? Si igual a cero me declaro indiferente. ¿Por qué? Porque la única forma que sea cero este cociente, es que o la inversión es infinita, lo cual no tiene lógica en interpretación económica, o el VAN es cero. Listo. Ahí está. ¿Hay dudas? Si se dan cuenta, aquí lo que se está haciendo es encontrar la rentabilidad o el retorno por cada peso invertido. La base de cálculo o el patrón homogéneo de comparación es un peso invertido. Por lo tanto, ¿qué está tratando de hacer entonces usted? Se trata de independizar del tamaño de la inversión. ¿Y cuándo será ocupable o empleable este indicador? Cuando comparemos proyectos. Comparar proyectos que posean distinto tamaño de inversión, pero que tengan la propiedad de ser duplicables. Duplicables. ¿Qué significa este concepto de duplicable? Que se puede amplificar o modificar el tamaño de la inversión. Lo cual también, en términos generales, según mi modesto juicio, este atributo de duplicabilidad ha de existir en la gran mayoría de los proyectos. No como se explica en términos teóricos, sí en el concepto de modificar el tamaño de la inversión. Me explico. Si usted tiene un proyecto que requiere invertir 1000 y el otro 500, no, 1500, vinculado al ejemplo que dijimos delante hace un ratín de la cañería. ¿Qué es lo que vamos a ver después con este indicador? Con este. Si se dan cuenta aquí, a menos que los proyectos sean no duplicables y no repetibles, se debieran comparar por el VAN. Pero si fuesen duplicables, yo los podría comparar por IBAN. Y en este caso calculo cuánto es el retorno que me ofrece el proyecto A y el B por cada uno de los 1000 pesos invertidos. Y cuánto me ofrece el B por cada uno de los 1500 pesos invertidos. Entonces comparo rentabilidad por peso. ¿Pero por qué? Porque son duplicables. ¿Qué significa que sean duplicables? Que yo puedo modificar los tamaños de inversión y empatarlos. ¿Cuál es el mínimo común entre 1500 y 1000? 3000. 3000. Es decir, este lo debo hacer ¿cuántas veces? Lo debo duplicar en el sentido de ese concepto. ¿Cuántas veces? Para llevarlo a 3. 3. Tres Ya. veces. 2. Una es la situación base. Lo mismo que les pasó con la cañería, 10 y 15 años. ¿Cuántas veces cambiaba la cañería uno? Una. Y el otro, 2. ¿Cuántas veces tenían la cañería vigente? El uno 2 y el otro 3. Ya, y aquí, ¿cuántas veces debiéramos duplicar? Dos. 2. Y ahí empato. Ahora, si usted cree esto en el mundo real, piensen en un proyecto cualquiera. Se va a instalar con un mall, no sé, pues en Quirihue. ¿Me siguen o no la idea? Si existiera la opción de duplicabilidad, significa que me voy a instalar con 2 moles idénticos en Quirihue y ambos van a vender lo mismo. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Eso va a ser verdad alguna vez en la vida? No. Imposible. Pura ficción. Pero sí lo puedo hacer y ver, y por eso les digo, según mi modesto juicio, ¿va para dónde me fui? Según mi modesto juicio, sí tiene lógica. Este concepto, no lo puedo borrar, este concepto de duplicabilidad. Miren,
lo que hago aquí en el fondo no es empatar para arriba, sino que empato para abajo. Yo tengo este, yo tengo este proyecto de inversión como idea, pero requiere luca y media, y el otro solo una luca. ¿Qué puedo hacer? Este, este, este lo vendo en parte. ¿Qué porcentaje del proyecto yo debiera vender para quedarme con un monto de inversión que sea comparable al otro? 33%. El 33% lo debo vender, es decir, yo me quedo solo con el 66%. Eso significa que ¿cuánto estaría invirtiendo yo? 1.000 pesos. 1000. Y en el otro, 1.000. perfectamente comparable. Entonces, cuidado. Una cuestión es la lógica de la realidad y lo otro que también tiene que ver con la realidad. Aquí, para yo poder hacerlo comparable, lo veo como que voy a vender un tercio del proyecto. Por lo tanto, ahí empato las inversiones igual. Vamos al octavo. El VAWE, que lo conocen. Esto en el ejemplo de la cañería lo llamamos CAWE, porque como solo me daban costos, hablamos del costo anual uniforme equivalente. Ahora vamos a hablar del VAWE, valor anual uniforme equivalente. Y en este caso, ¿qué es lo que se hace? Es prorratear el VAN en una anualidad durante los años que esté vigente el proyecto. ¿Y por qué? Porque aquí lo que usted trata de hacer es independizarse de la vida útil del proyecto. Que en el ejemplo de las cañerías, ¿se acuerdan el atributo distinto para los dos gallos? ¿Cuál era? Que el uno decía que el proyecto iba a durar 10 años y el otro decía que el proyecto iba a durar 15, que era el cambio de la cañería. Por lo tanto, como tenían atributos distintivos, ¿qué es lo que hacían? Prorrateaban según ese atributo distintivo. ¿Y qué es lo que hicimos? Calcular el costo por año, el costo anual uniforme equivalente. Aquí estamos hablando de la misma concepción, pero si hay un VAN, calculamos el VAWE, valor anual uniforme equivalente. ¿Qué es lo que es? El VAN prorrateado en el tiempo. Hay dudas, y aquí nos independizamos del tiempo, porque estamos diciendo, si el VAWE, por ejemplo, es 1.805 pesos al año, estamos diciendo que todos los años que el proyecto esté en vigencia y mientras esté en vigencia, vamos a tener el equivalente a un retorno anual de 1.805 pesos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, este sirve para comparar proyectos que tengan distinta vida útil, entonces, pero que sí posean el atributo que mencionamos en su minuto, que era el de ser repetibles. Se podía volver a invertir en él al transcurrir cada ciclo de vida útil. Las cañerías, 10, 15 años, el uno las cambiaba, las repetía cada 10 y el otro las cambiaba o las repetía cada 15 años. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bueno, y el último de los indicadores que vamos a analizar, el IVAWE, índice de valor anual uniforme equivalente. ¿Qué, qué es lo que es eso? Es cualquiera de dos formas de verlo. ¿Es el IVAN prorrateado en el tiempo o el IVAWE dividido por la inversión? Si se dan cuenta, esto es el IVAN. Ya. Ya. Y por otro lado, esto es el VAWE. Entonces,
Ahí me comí la I. Esto va adentro. Ahí. Esto es el VAWE, dividido por la inversión, o el IBAN prorrateado en el tiempo, si lo ve para ese lado. Entonces, como lo quiero analizar, pero ¿qué es lo que está haciendo aquí en concreto? Si eso es lo que nos importa. Es calcular los pesos de beneficio neto por cada peso invertido y por año. En otras palabras, aquí usted se trata de independizar de los dos atributos que hemos mencionado, que son el concepto de duplicabilidad y repetibilidad. Y este se emplea cuando los proyectos, a pesar de tener distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, sí son tanto duplicables como repetibles. En ese caso se emplea este indicador. Y es lo que tenemos aquí en términos del criterio de decisión, que ni siquiera lo dije. Cuando usted compare proyectos y posean el atributo de ser duplicable, ¿con cuál de ellos se quedaría? ¿Con el de mayor o menor IBAN? Recuerden lo que era el IBAN. Con el de mayor Iván, Ya. Se quedarían con el de mayor o menor BAWE. mayor BAU, Y se quedarían con el de mayor o menor IBAWE. el de mayor IBAU. Obvio. Listo. ¿Hay dudas? Entonces aquí lo resumimos en una tabla. Si es que la puedo ver. Ahí estamos. Déjenme borrar. Listo. Estos cuatro indicadores van, BAWE y BAWE nos permite comparar proyectos en cualquiera de las situaciones que estoy diciendo. Si los proyectos, que esto es lo teórico y lo clásico, para poder comparar proyectos, a usted, la literatura clásica siempre le va a decir que los proyectos deben tener el mismo tamaño de la inversión y la misma vida útil. ¿Usted cree que en el mundo real es eso siempre posible? Que usted tenga dos proyectos que no son la misma cosa, pero que posean mismo tamaño de inversión y misma vida útil, dedicarse a producir vapeadores y dedicarse a producir tazas de café. ¿Cree usted que Totalmente pueden llegar distinto. distintos? Por definición van a ser distintos. Entonces, no hay problema. Los vamos a comparar por el VAN. O bien si ocurre aquello, que teóricamente es lo exigible, pero que en el mundo real es muy poco probable que se dé, o bien que a pesar de tener distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, los proyectos son no duplicables y no repetibles. No se puede afectar el tamaño de la inversión, que eso sí sería posible, que no sean duplicables, pensando en estricto rigor el aumentar, no lo que les dije yo de vender una parte del proyecto, y también el no repetible, que es un atributo que en general, si bien puede darse en términos conceptuales de que nos vamos a dedicar en 10 años más de nuevo a la cañería y en 10 años más de nuevo a la cañería y de nuevo a la cañería y de nuevo a la cañería, es imposible en lo real que los flujos durante cada una de esas décadas en las cuales usted tiene la cañería sean exactamente iguales. Porque la pandemia mató 5.000 millones de personas o porque la pandemia mató harta gente, pero todavía poquita. Por lo tanto, en 10 años más, en vez de ser 7.000 millones de personas, vamos a ser 8.000 millones de personas. Los consumos de los bienes y servicios serán los mismos con 8 que con 7.000 millones de personas. Imposible, imposible. Entonces, que los flujos se vuelvan a repetir en el tiempo es casi un chiste, casi una utopía. El ejemplo que siempre doy, que es un mal ejemplo, pero que es una realidad, el curso este es repetible. Lo pueden repetir y si lo vuelven a hacer el semestre próximo y de nuevo, como yo creo que va a tener que ser, lo vamos a terminar haciendo online, las clases las voy a pasar más o menos de la misma manera, es decir,
puede que cambie una talla, que cambie un día que me demoré 5 minutos más, 5 minutos menos en explicar algo. Pero en esencia, la materia la voy a pasar tal cual la pasé este semestre. Ese es un proyecto repetible, pero estamos hablando de cuestiones nimias, burdas. Finalmente, dos proyectos usted los va a comparar con el Iván, si bien estos o tienen la misma vida útil, o bien, no teniéndola, sí son duplicables. Y me olvido un tanto por la característica repetible. Los va a comparar por el VAWE, o bien porque tienen la misma vida útil, o bien porque tienen distinta vida útil, pero sí son repetibles. Que no fue el caso en las cañerías, que tenían el mismo tamaño de inversión, las 8 lucas, no sé si se acuerda el costo de la cañería, que eran 8 lucas, y el uno decía por 10 y el otro decía por 15. Tenían misma inversión, distinta vida útil, pero eran repetibles. Los comparamos por el VAWE. Y finalmente, si los proyectos tienen distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, pero sí poseen el atributo o característica de ser duplicables a la vez de repetibles, los compararemos por el IVAWE. ¿Hay dudas? Y ahora vamos a empezar a hacer ejercicio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Quedan 2 minutos, así que nos vamos a retirar al tiro, a menos que hayan dudas y respondo, pero nadie me está diciendo nada. ¿Hay dudas? Profe, Dime. entonces para el Iván y para el Baue, no necesariamente tienen que ser duplicables y no repetibles, por ejemplo, en el Iván, ¿cierto? Puede ser solamente que sean duplicables. Sí, ese es el atributo que estoy viendo, que el que tengan distinto tamaño de inversión. El Ya, otro, o tienen la misma vida útil o son repetibles. Por lo tanto, el atributo que discrimina es el tamaño de la inversión, la duplicabilidad. Y en el otro lo contrario, la repetibilidad. ok. ¿Dudas? Bien, nos vemos en la última patita, cabros, en algunos minutos. El soto urbano apareció alguna. Ah, sí,